Un saludo muy especial. Nos adentramos en el tercer elemento de competencia de la descripción del fenómeno religioso y vamos a preguntarnos y a tratar de abordar cómo se acepta y se reconoce la religión en el siglo XXI. En primer lugar, debemos hablar de un fenómeno que es evidente y que es innegable, la secularización. ¿Qué significa esta palabra? Este fenómeno implica el alejarse de las prácticas religiosas porque las diferentes personas no le encuentran sentido o no le encuentran el valor que tienen. Cada vez es más grande el fenómeno de la secularización en el mundo y por eso encontramos sociedades donde se declaran abiertamente ateas o laicas y no quieren tener ninguna relación con las distintas denominaciones religiosas. A la par de este fenómeno también hay un crecimiento en distintas prácticas espirituales, algunas no asociadas a la religión, otras sí, pero que también llevan a las personas a buscar nuevas maneras de manifestar su fe. Aquí sigue cobrando vigencia lo que se decía de que la identidad religiosa, la condición religiosa estaba impregnada en el ser humano. Continuamente hay búsquedas espirituales que pueden estar alejadas de las religiones tradicionales, pero que siguen preguntándose por la forma de darle sentido a la vida y de reconocer la experiencia de Dios en la propia existencia. Igualmente, en este sentido, los jóvenes están buscando, en su gran mayoría, una forma de poder conectar con la religión desde los distintos aspectos que pueda tener. Por eso las religiones tradicionales han tenido algunas manifestaciones de grupos, movimientos, nuevas iniciativas para atraer a la juventud. Y también han surgido nuevas expresiones religiosas o nuevas expresiones espirituales que quieren atraer a los jóvenes para darles una respuesta a todas las inquietudes que aparecen. Igualmente hay que tener en cuenta que el fenómeno religioso es una realidad cultural y que por lo tanto implica un código ético y moral, como ya se ha dicho, en las personas, pero que también tiene influencia en muchas manifestaciones de la vida diaria. Por ejemplo, dentro de artes como la arquitectura, la música, incluso la literatura, la religión tiene su impacto, pero también en formas de comportamiento y en formas de asociación y de relación entre las diferentes personas de una comunidad, el fenómeno religioso también ha tenido su influencia. Por eso entonces no se puede dejar de estudiar cómo la religión o el movimiento espiritual lleva a las personas a actuar de determinada manera. También un reto grande que hay en la sociedad del siglo XXI es reconocer nuevas realidades que antes no se preguntaba el fenómeno religioso. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la automatización, el avance de la medicina, ya que muchas religiones explicaban de una manera la muerte y que ya puede ir en contrasentido con lo que explica la ciencia. También la inclusión de ideologías, como por ejemplo los grupos minoritarios, qué papel tienen en las religiones, y otros retos que van apareciendo día a día y que por lo tanto cada denominación religiosa debe preguntarse cómo afrontar esos retos, cómo responder a esos retos y cómo entregarles a los fieles una doctrina que parezca novedosa, que parezca vigente para su realidad de hoy. También es importante seguir avanzando en el diálogo interreligioso. Muchas veces las distintas denominaciones religiosas han entrado en conflicto y en una lucha interminable en algunos casos por tratar de tener el control de la vivencia religiosa de las personas. Por eso entonces ha habido distintas iniciativas de muchos líderes religiosos en favor del diálogo para que haya una convivencia pacífica. Se destaca, por ejemplo, el documento sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común que firmaron el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar en 2019. Y así ha habido distintas iniciativas que favorecen este diálogo entre las distintas denominaciones religiosas. Por eso, para cada vivencia de la fe, cada vivencia espiritual, el siglo XXI es un siglo de oportunidades para renovar las creencias, para invitar a los fieles a vivir de acuerdo con lo que se entiende de la voluntad de Dios en cada religión, pero también para actualizar la forma de convivir a partir de muchas realidades que emergen día a día.